Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó la necesidad de orar. Y Jesús estaba con sus discípulos y se apartaba y oraba, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, quizás a veces pensamos que porque tenemos conocimiento de la palabra, o porque predicamos, o porque servimos, no necesitamos orar. Y esto es todo lo contrario. Creo que estoy seguro que la victoria de la Iglesia en Cristo Jesús va a venir a través de la oración. Ponernos de acuerdo y orar por aquello que estamos pidiendo de Dios, ¿no? Y tener una escala de valores acerca de las necesidades que nosotros tenemos. Y ponernos de acuerdo en esto implica estar juntos para orar, para pedirle al Señor, para colaborar. ¿Cuánto trabajo hay, no? Ayer desde preparar la silla, desde preparar el audio, desde preparar que los cables estén bien, que no haya truenos en el audio, desde limpiar, desde preparar para atender a los hermanos que vinieron, que los hermanos que vinieron, David y su esposa, se sientan cómodos. Y esto es lindo porque a veces nos ha pasado, nosotros alguna vez que fuimos a algún lugar invitados y nos recibieron bien y nos atendieron y nos dieron un café. Y esto habla acerca de la consideración, pero todo esto lleva trabajo, y para el trabajo necesitamos manos. Y las manos son importantes, pero también es importante la oración, porque a través de la oración las manos se van a mover. Cuando las manos se mueven por voluntarismo propio es una cosa, y cuando se mueven porque Dios tocó nuestros corazones, ahí cambia la cosa, porque el resultado es diferente, porque Dios está en el asunto. Ahora, ¿qué es la oración? Es nuestro diálogo con Dios. Es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios. Y dice la palabra que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tuvo eso como cosa a que aferrarse, sino que fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? La reverencia para llegarnos a Dios, como el camino que Dios abre su trono de la gracia para nosotros. Su trono de la gracia. O sea, es un trono que es de gracia. No es un trono de justicia, no es un trono de juicio, sino es un trono de gracia que Dios abre para nosotros. Y ese trono de la gracia no solamente lo abre el Señor los miércoles a las 19 y los domingos a las 10 de la mañana, sino que lo abre en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que donde estemos nosotros podamos llegarnos a ese trono de la gracia que el Señor dice que lo abre para nosotros, y que yo tengo que comprobar y tengo que usar esa herramienta que Dios me da. Muchas veces estamos enredados en los problemas, en las dificultades, y no podemos ver que el trono de la gracia está abierto para nosotros. Y pasamos el largo y no lo vemos. Una vez íbamos con mi hijo viajando a Salta y sabíamos que había una estación de servicio en una ruta, y justo cuando estábamos por llegar a la ruta pasé un camión y no vi que estaba la estación de servicio. Yo esperaba una gran estación de servicio y parece que era pequeña, pero no la vi. Y seguimos de largo y no vimos la estación de servicio y nos quedamos sin combustible a la 1 de la mañana con 40 grados de temperatura creo que era Tucumán, Santiago del Estero, no sé, porque no vimos que había la oportunidad de cargar combustible y seguimos de largo y nos quedamos sin combustible. Y a veces, con la mirada puesta en lo que queremos lograr, o a donde queremos llegar, o lo que queremos resolver, no nos damos cuenta que el trono de la gracia está ahí, para recibirnos a nosotros, a través de la oración. Poder ir a Dios y decirle: Señor, cuánto te amo, cuánto te necesito, cuánto te adoro, sos lo más importante en mi vida. Y decirle: Señor, vos ves este problema, esta necesidad, esta dificultad, este problema que yo no lo puedo resolver, porque hay cosas que es imposible que lo solucionemos por nuestras propias fuerzas. Solamente Dios puede tocar los corazones y cambiar las vidas, cambiar las situaciones, derrumbar esos muros que parecen impenetrables, pero que el poder de Dios, moviéndose a través de la oración,
lo hace. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12. Y nosotros en la Biblia vamos a encontrar un montón de elogios acerca de Moisés, ¿no? Un hombre de Dios, un varón manso, una persona que se esforzó en obedecer, en agradar a Dios durante toda su vida, su ministerio, su llamado. Vamos a encontrar en Hebreos cuando habla de Moisés y le dedica varios estadios de su vida, donde él usa la fe en Dios, se afirma en la fe en Dios, se apoya en su fe en Dios. Pero Moisés era un hombre como somos nosotros, tenía naturaleza humana, no era un ángel, sino que era un hombre. Y en un momento tuvo un momento de ira o de desobediencia o descontrol, cuando ese famoso hecho que él golpea la roca. Pero sin embargo era un hombre considerado por Dios de una manera especial. Y Dios habla con Moisés de una manera tan íntima y Dios lo va guiando a través de su vida, a través de ese éxodo donde salen de la esclavitud de Egipto y cruzan el Mar Rojo y empiezan el camino a la tierra prometida. Y nosotros a veces decimos esa historia es quizás un poco aburrida, pero tiene un montón de enseñanza para nosotros. Porque la guerra y los conflictos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos muestran la personalidad de Dios. Y hoy nosotros lo podemos aplicar en el plano espiritual, que es allí donde se pelean las batallas. Las batallas se pelean en el plano espiritual. Volvemos a que no tenemos lucha contra personas. No es mi vecino, no es mi jefe, no es mi empleado, no es mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, sino es que el espíritu que opera en las personas. Y no podemos combatir contra personas, sino contra esos espíritus que operan en los aires. Y esto lo hacemos a través de la oración. Y durante todo ese periodo que ellos van atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida, vemos un montón de situaciones y vemos situaciones en las que hay una continuidad en Moisés de consultar a Dios, de llegar a Dios, de cómo Dios hablaba con él, el trato que tenía con él. Y pensamos que tal vez eso fue para Moisés, pero no nos damos cuenta que también puede ser para nosotros, que nosotros podemos tener ese tipo de relación con Dios como la tuvo Moisés. Y a veces estamos tan encerrados en nuestras cosas que no nos damos cuenta que pasamos de largo por el trono de la gracia y no nos damos cuenta que esa historia tan hermosa y tan poderosa en la vida de Moisés, como Dios obró en él, también es para nosotros. Que nosotros tenemos el recurso de acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Y acá vemos a Moisés que saliendo del desierto, saliendo de la esclavitud, cruzando el mar, cuando el Señor abre el mar y ellos pasan en seco y llegan al otro lado y empiezan a hacer los primeros pasos de su caminata, y ahí encuentran que hay un enemigo poderoso, pero artero, traicionero, un enemigo que es el resultado de aquellas cosas que en su tiempo no se resolvieron y siguen sin resolverse, y ese enemigo sigue ahí estando latente, representado acá en la figura de Amalek, el pueblo de Amalek. Ellos eran primos del pueblo de Israel, eran descendientes de Saúl y eran parientes, pero sin embargo buscaban de complicar la vida, de destruir al pueblo de Israel. Y cuando sale, yo digo, lo voy a cambiar, voy a poner la iglesia, cuando sale de cruzar el Mar Rojo la iglesia y celebrando y festejando que, bueno, ahora sí, se abrió el Mar Rojo, lo vimos todo. Y imagínate vos ver que el mar se abre para que vos pases, ¿no? ¿Qué
Pero así todo, viendo ellos el poder de Dios en acción, sin embargo no fueron obedientes. Sin embargo cayeron en las trampas que le hacía el enemigo. Sin embargo se inclinaron a otras cosas. Y cuando cruzan el mar y comienzan a caminar por el desierto de Sin, viene Amalek. Y a veces, nosotros algunas veces que salimos a caminar con mi esposa, ella camina rápido. Y yo comienzo a quedarme, hasta que en un momento tengo que trotar para alcanzarla. Pero si no troto, me voy quedando. Y en esa salida, en ese andar, ¿quiénes eran los que habían quedado atrás? Los que estaban enfermos, los ancianos, que tenían menos fuerza, los que estaban debilitados, quedaron atrás, en la retaguardia. Y el pueblo, la iglesia, con su alegría de llegar, seguía avanzando, pero atrás en la retaguardia estaban los más débiles, los más flojos. Y el enemigo vino a atacar por ahí, los vino a atacar a ellos. Entonces, en esta situación de traición, porque el enemigo nunca te va a atacar de frente, nunca te va a venir a presentar una batalla de frente, sino que busca afectarte por los lugares en tu vida que vos tenés descuidado, aquellas cosas que vos descuidaste, y en este caso el descuido de la oración nos causa en nuestra vida perjuicios tremendos, pero también nos impide recibir cosas que Dios tiene para nosotros. Porque no tenemos que perder de vista que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él nos compró, Él pagó el precio por nosotros. Él dio la vida de su Hijo para que nosotros tengamos salvación, tengamos libertad, tengamos esperanza de vida eterna, para que seamos bendecidos. Nadie piensa que Dios como Padre que pagó el precio de salvación por nosotros, era su propósito castigarnos y tenernos sometidos durante todo el tiempo de nuestra vida. No, no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto no era que sufran 40 años en el desierto, porque el tiempo estipulado para hacer ese tramo que tenían que caminar era mucho menor. Algunos dicen 40 días, otros dicen un mes, ponle un año, pero no 40 años. Pero la falta de comunión con Dios llevó a la desobediencia, y la desobediencia llevó al castigo de Dios. Y acá vemos que empiezan a pasar por estas situaciones. Ellos habían descuidado la retaguardia. Y es importante que nosotros tengamos todos los flancos de nuestra vida cuidados en la presencia del Señor. Y esto lo hacemos a través de la oración. Entonces, cuando estaba allí, para empezar la batalla, Moisés le dice a Josué, bueno, armate de un grupo de gente, soldados, que vayan y peleen, y nosotros vamos a estar, dice, yo voy a estar orando en el monte. Subió al monte. Y en lo espiritual, subir al monte es subir a la presencia de Dios. Vos cuando te arrodillás en tu casa o en la iglesia y estás subiendo al monte, es un monte espiritual, el lugar de oración. ¿Por qué el monte? Porque bueno, estoy más alto y creo que Dios está más cerca, pero el monte significa el lugar de oración. Y vos podés tener el monte en un lugar en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, ahí puedes tener tu monte de oración. Jesús iba al monte de los Olivos a orar. Entonces, Moisés ahí estaba orando y vemos en el versículo 12, no sé si lo leí ya, creo que todavía no, Éxodo capítulo 17, versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bien, había un tema acá en la oración, que Moisés acá es un hombre de aproximadamente 80 años, más viejo que yo. Entonces, ya tenía
cansaban. Y ellos notaron que cuando Moisés tenía las manos levantadas, prevalecía el pueblo de Dios, pero cuando bajaban de las manos, Amalek avanzaba. Y esto nos da el resultado de la oración. Y acá quiero hacer un poquito, ¿no? Cuando nosotros estamos orando, Dios obra, Dios hace cosas, Dios hace milagros. Yo creo que anoche Dios hizo cosas, Dios tocó corazones, tocó vidas. Vamos a escuchar testimonio de lo que el Señor hizo. Escuchamos a Alberto y a Isauro que contaron lo que pasó en ellos, pero cuando la iglesia deja de orar, esto retrocede. Y cuando nosotros retrocedemos, hay alguien que avanza. Y yo creo que en el camino del Señor, no solamente cuando retrocedes, sino cuando te parás, estás retrocediendo. Porque el Señor nos llamó a ir por más, a pelear la buena batalla de la fe, nos llamó a crecer en Él. Y cuando el Señor nos habla de crecer en todo sentido. No solamente en lo espiritual y descuidar lo intelectual, no solamente en lo intelectual y descuidar lo relacional de nuestra familia, nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones. El Señor nos llama a crecer, porque nosotros somos personas especiales, porque somos hijos de Dios. Y ahí donde hay una hija y un hijo de Dios, ahí está la presencia de Dios respaldando a esa hija y a ese hijo de Dios. Pero el poder de Dios se va a manifestar a través de la oración personal y todos juntos como iglesia. Entonces ellos vieron que cuando esta palabra nos muestra que cuando Moisés baja los brazos, cuando deja de dirigir sus brazos al cielo en señal de oración, el pueblo empieza a retroceder y empieza a avanzar el enemigo. Entonces, Moisés solo no lo podía hacer, necesitaba ayuda. Entonces buscaron de solucionar el problema. Y a veces es difícil ponernos de acuerdo para orar, pero tenemos que buscar una solución, porque esto va a ser definitorio. Hoy las iglesias que crecen y se desarrollan y se multiplican están basadas en la oración. Y esto no es ningún secreto, sino que el Señor ya nos enseña en su palabra. Y yo creo que Dios nos puso en este lugar para hacer algo, Este barrio tiene que ser conmovido por el poder de Dios, pero nosotros tenemos que estar en oración, levantando los brazos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos cansamos, hay que buscar solución, hay que buscar cómo resolver eso. Y a veces pasa que como Aarón y Hur dijeron, bueno, vamos con una piedra para que Moisés se siente. Y a veces pasa que en vez de ponerte la piedra abajo para que te la sienten, te la ponen en la cabeza, para que te aplaste más, ¿no? Esto no debe ser así. El asunto está en buscar que la oración continúe y no se corte. Y Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés. Y así hasta que terminó la batalla y el pueblo de Dios prevaleció. ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos trae la victoria. La oración, hay una palabra, un versículo en Lucas capítulo 13, versículo 1. Y fíjate que Jesús enseña insistentemente acerca de la oración, ¿no? Fíjate cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y eran los discípulos, no eran los que lo veían una vez por semana o estaban ahí todo el tiempo con él. Y dice, enséñanos a orar. Porque ellos también se dieron cuenta que eso que hacía Jesús en su vida, en cuanto a la oración, traía resultados. Porque veía que los enfermos se sanaban, que los demonios eran echados fuera, que había milagros. Entonces, yo siempre estoy predicando a través de todos los años de mi vida que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambió. No hay algo que Él no pueda resolverlo. Pero Él tiene sus formas. Yo no puedo cambiar la forma de Dios. No le puedo decir, bueno, Señor, yo voy a cantar un corito y vos quiero que me hagas
cuando pasa esto, las cosas son diferentes. Las personas que nos rodean nos ven diferentes. Porque cuando nos ven que estamos en victoria, que tenemos gozo, que el Señor nos bendice, que el Señor hace cosas en nuestras vidas, que el Señor nos prospera, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos abre puertas, no es como dijo uno una vez, vos sos como el gato que caes parado. No, es que Dios está preparando eso. Y Dios quiere hacer eso en nosotros. Pero a veces nosotros somos tan mezquinos que no le damos el tiempo que Él está pidiendo para tener con nosotros. Este tiempo a través de la oración. No necesitas ir a un lugar determinado, viajar kilómetros, sino que ahí donde estás, doblas tus rodillas y estás en la presencia de Dios. Cuando es un matrimonio, de orar juntos. Cuando es una familia, si podés orar juntos y todavía estás a tiempo para hacerlo, hacelo, porque esto va a desatar bendición sobre tu vida. Estar de acuerdo en algo. Dice la palabra que una casa dividida no va a ser prosperada. Al contrario, se va a autodestruir. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, como familia, ¿no? y como familia de Dios, que es la iglesia, el Señor va a estar allí obrando. Porque ese es su propósito. El Señor no nos quiere tener escondidos, diciendo, este es mejor que nadie se entere que es mi hijo, sino que nos quiere mostrar. El Señor te quiere mostrar. Quiere decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Mirá cómo estoy en su vida, mirá cómo lo uso, mirá cómo se esfuerza en hacer mi voluntad, mirá cómo yo respaldo lo que él hace, porque es mi hijo. Pero ese logro se pelea en la intimidad de la oración. Y dice Jesús les hablaba a los discípulos, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No lo dio como una opción, sino lo dio como una necesidad. Nosotros cuando nos llega la boleta de la luz, no dice, puede optar si la va a pagar o no la va a pagar, porque si no la pagas te cortan la luz o te cortan el internet o lo que sea. Es una necesidad. Si vos querés seguir teniendo, es una necesidad. Y el Señor nos habla de esta manera. Dice, les refirió, les habló, les enseñó sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre es el momento. Y eso no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo arrodillado porque tengo que trabajar, tengo que ganarme el pan, tengo que estudiar, tengo que salir, tengo que hacer mis obligaciones. Pero también la oración es la comunión con Dios. Y ahí sí entra la parte que nosotros recibimos en la iglesia. Cuando escuchamos un coro y lo cantamos y nos vamos y nos quedamos con ese coro trabajando, y ese coro va trabajando no solamente en mi mente, sino que va a trabajar en mis pensamientos, en mi corazón, y me va a traer aire de victoria, me va a traer aire de renovación, me va a traer aire de fortaleza, porque eso viene de Dios. Porque los coros tienen mensaje de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando yo desmayo, estoy ahí a la espera de lo que van a hacer conmigo. Porque una persona cuando está desmayada no sabe lo que pasa alrededor. No puede hacer cosas porque se desmayó. Entonces, lo peor que podemos hacer es desmayar. Tenemos que persistir en la oración. Estamos orando por nuestro esposo, oramos por nuestro esposo. Estamos orando por nuestros hijos, oramos por nuestros hijos. Estamos orando por el trabajo, oramos por el trabajo. Estamos orando para que el Señor nos dé un trabajo que estemos con buen salario y podamos servir al Señor, porque tampoco sirve trabajar 20 horas por día y no tengo tiempo ni para mi familia, ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni para la iglesia, ni para nada. Eso no va a bendecir mi vida. Pero si yo le pido al Señor, el Señor va a aparejar eso que necesito. Lo que no puedo es desmayar. No puedo decir, bueno, ya oré una vez y ya está. Si el Señor no me lo da, tengo que seguir. Aparte de buscar, de dejar mi currículum, de moverme, porque el Señor nos da sabiduría a nosotros cuando se la pedimos. Cuando dice la palabra que en Santiago que Él da sabiduría al que se la pide. ¿Y cómo le pedís al Señor? En la oración. Y yo muchas veces pienso en esto, ¿no? A lo largo de los años que tengo, estuvimos en muchos cultos de oración y no escuché muchos pedidos. Yo pido oración para que el Señor me dé sabiduría. Y
sin embargo la palabra dice que Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. No te va a decir, che, viste que te di y ahora qué hiciste. No, te la va a dar sin reproche. Pero el camino de la oración a veces está distorsionado y en alguna bifurcación nos perdemos. Pero el Señor dice, le refirió la necesidad de orar continuamente, permanentemente, siempre, y no desmayar. Y les habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Ustedes la conocen, pero yo más o menos se la voy a sintetizar. Había una viuda que iba y le golpeaba la puerta del juez para que le haga justicia. Iba. Yo alguna vez con alguna clienta le digo, usted vaya y haga como la viuda, ¿no? Vaya y pida, diga al juez, señor juez, señor secretario, señor que atiende la mesa de entrada. Entonces iba y le pedía al juez. Y el juez un día dijo, bueno, esta mujer me va a sacar de las casillas, me va a hacer perder la paciencia. Entonces, para que no me moleste más, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice que Él no actúa de esa manera. Dice, y Él no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pero puede decir, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, para que esta viuda no me siga molestando, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor, que estaba enseñando la parábola, le dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el versículo siguiente dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderle. Pero está hablando de sus escogidos, de su iglesia, de los que lo tienen en el corazón. Y está hablando de personas que claman a Él de día y de noche. Esa es la oración de Jesús, el clamor. Ponernos de acuerdo, decir, bueno, vamos a orar porque el Señor salve a mis hijos. Bueno, nos ponemos de acuerdo todos y oramos por esos hijos. Los nombramos, se los llevamos al Señor en oración. Vamos a orar para que el Señor abra una fuente de trabajo y nos juntamos todos y oramos para que esa hermana o ese hermano tenga eso que necesita. Porque yo no puedo decir, será la voluntad de Dios si tengo que trabajar o no tengo que trabajar. Porque el Señor me dice que me tengo que ganar el pan con el sudor de mi frente, con mi trabajo. Tengo que trabajar. Entonces no puedo plantearme si será la voluntad de Dios que yo tengo que trabajar o no. Tengo que orar, tengo que ir al Señor en oración y llevarle estas peticiones. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, no es para que lo repitamos de memoria, sino porque ahí tenés un modelo. Un modelo. Los modelos son importantes, porque son los que nos ayudan, los que nos dan la guía para encarar el asunto por donde corresponde. Y si nosotros como familia, como iglesia, nos afirmamos en esto, empezamos a aplicar esta arma poderosa de la oración, el Señor nos va a asombrar. No van a pasar 20 años más, el Señor nos va a asombrar, nos va a mostrar las maravillas, va a mostrar la respuesta que nosotros estamos esperando, que tal vez no es como yo quiero o entiendo, pero que Dios tiene la mejor, y yo tengo que creer lo que Dios tiene la mejor, porque si no estoy discutiendo de igual a igual con Dios, y yo no puedo discutir con Dios de igual a igual, no le puedo decir, Señor, mirá, este es mi proyecto, firmámelo y aprobámelo, no, porque Él tiene lo mejor para mí. Y algunos que hemos experimentado esto y hemos ido contra la pared 1, 2 y 3 veces, hasta que el Señor nos hizo entender que el proyecto de Él era mejor. Pero a veces alguien dice que lo mejor es la experiencia propia. Y yo digo que mientras podés aprender con la experiencia de otro es gratuita. Y si podés aprender por la obediencia a la palabra de Dios, mucho mejor todavía. Porque si yo sé que el camino va mal, ¿para qué voy a ir a probarlo por ahí? ¿Para qué me voy a alejar del Señor? ¿Para qué voy a dejar de buscarlo en oración? ¿Para qué voy a cortar mi diálogo con Él? Cuando uno deja de hablar con alguien, había una persona que decía que cuando pasa mucho tiempo y no llueve, cuesta más que llueva. Bueno, yo lo aplico a la vida espiritual.
más orar, cada vez te cuesta más. Porque hay alguien que está interesado en que vos no ores, porque sabe que por ahí está la llave, por ahí está la respuesta. Yo te podría contar un montón de testimonios de cómo Dios escucha las oraciones y a su tiempo tiene respuesta a esas oraciones. Pero nosotros lo podemos aprender por nuestra propia experiencia. El Señor abre su trono de la gracia para nosotros. Así como anoche estuvimos orando todo este tiempo anterior, estuvimos orando y pidiéndole a Dios y Dios nos respondió y vinieron personas y Dios puso algo en esos corazones. Ahora tenemos que seguir orando por esas personas para que se puedan acercar, para que Dios nos dé el privilegio de poder trabajar con ellos, discipularlos, guiarlos en el camino, abrazarlos, mostrarles que el amor que Cristo puso en nuestros corazones no es un amor humano, sino es un amor sobrenatural. Porque dice Cristo que así como Él nos amó, nosotros también debemos amar a nuestros hermanos. Y es importante que como iglesia podamos usar las armas de la oración. Acuérdate de esto, Jesús les enseñaba y le dijo, también les refirió la importancia, la necesidad de orar. No podemos pretender tener batallas vencidas, batallas en las cuales somos vencedores, ni en lo personal ni como iglesia, si no oramos al Señor. Porque la oración va a traer la respuesta a nuestra vida. La oración va a hacer que el Espíritu Santo se empiece a manifestar y cambie los corazones. La intelectualidad de un mensaje no cambia corazones, sino el poder del Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y transforma las vidas. Entonces necesitamos estar llenos y esto lo logramos a través de la oración. Yo les invito a ponerse de pie. Señor, te damos las gracias, Señor, de esta mañana que nos das para estar juntos en familia, Señor. Señor, gracias por mostrarnos a Moisés y la diferencia, Señor, en cuanto sus manos estaban dirigidas hacia vos y cuando sus manos se caían. Señor, a veces hay manos que se cansan, hay manos que están fatigadas, hay manos que están lastimadas. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar, Señor, a orar sin desmayar, a levantar esas manos, Señor, del que está trabajado, del que está luchado, del que está en angustia, del que está en enfermedad, del que está, Señor, con su ánimo en destrucción, deprimido, angustiado, Señor. Señor, ayúdanos a usar el arma de la oración, Señor. Poné en nosotros el deseo, porque vos nos enseñás, Señor. Vos sos un Dios de amor que abrís ese trono de la gracia para escucharnos, para recibirnos. Vos nos estás ofreciendo sabiduría, Señor. Vos nos das todo lo que necesitamos, solo que lo tenemos que ir a buscar, Señor. Señor, ayudarnos a subir a ese monte donde vos nos estás esperando con los brazos abiertos. Señor, gracias por la vida de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, es aquel que intercede por nosotros, es aquel que nos entiende, Señor. Gracias. Gracias porque Él pasó por todo lo que nosotros podemos pasar y mucho más. Y Él puede entendernos, puede entender a Moisés cuando sus brazos se caían porque estaba cansado. Pero también puede dar sabiduría a Aarón y a Hur para buscar una solución para levantar esos brazos, para dar descanso a ese cuerpo, Señor. Eso nos muestra cómo funciona, Señor, la unidad de tu familia, de nosotros que somos tus hijos, tu iglesia, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos des deseo de orar, de clamar a vos. Siempre, Señor, siempre. No solamente los miércoles y los sábados y los domingos, sino que cada día de nuestra vida podamos tener un tiempo, Señor, para vos. Un tiempo para decir, estoy deseoso que llegue ese día, ese momento, esa hora donde puedo
pasa, lo que pasé en el día, las dificultades, pedirte sabiduría, escuchar lo que vos tenés para darnos, Señor. Pero hay alguien que está interesado en que no logremos eso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, danos fuerza, Señor, para que cada día podamos llegar a vos, Señor, para que podamos encomendarte nuestras necesidades, pero también agradecerte, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Señor, para que podamos contarte las cosas que nos pasan, pero también estar un tiempo en tu presencia para escuchar lo que vos tenés, Señor. Lo que nos hablas a través de tu palabra. No alcanza con lo del domingo, lo del miércoles, Señor, sino que cada día necesitamos el alimento espiritual. Como dice cuando Jesús nos enseña a orar, el pan nuestro de cada día. Cada día, Señor, cada día. Cada día. Cuando vos le dabas el maná en el desierto, era cada día. No lo podían juntar para el otro día porque se podría, Señor. Cada día necesitamos que ese pan nuestro, Señor, que es tu palabra, nos alimente, nos fortalezca, nos dé la fuerza para arrancar, Señor, y poder luchar contra las dificultades y poder vencer a Amalek, Señor, que quiere complicarle la vida a los hijos tuyos, Padre, pero que vos venciste en la cruz del Calvario, Señor, y declaramos tu obra, tu poderosa obra, tu victoria. Señor, te pido que en esta semana que estamos iniciando, que vos bendigas y guardes, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos. Bendecidos, Señor, dale una semana de victoria, de bendición, que puedan vivir en la nube de gloria, Señor. Señor, que nada pueda apartarlo de tu presencia, del gozo, Señor. Ese gozo que nos fortalece y nos pone en situación de victoria, Señor. Porque vos sos poderoso. Porque a pesar de que los tiempos cambian, vos seguís siendo el mismo. Estás ahí en ese trono, inamovible, Señor, pero con la sensibilidad de conocernos, Padre, con el amor, con la gracia, con la misericordia derramada sobre nuestras vidas. Señor, encomendamos este día, los días que vienen en esta semana, Señor, en tus manos, creyendo y afirmándonos en vos, Padre. En el nombre de Jesús.